Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en su programa preferido, Café con Pan, que está levantando día a día rating. Recuerde, amigo televidente, de que usted nos puede sintonizar en Canal 67, señal directa, o sea, solo enciende su televisor, pone el Canal 67, no necesita de cable, no necesita de nada, y ahí va a aparecer el programa Café con Pan, que se transmite de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Además de eso, nos puede sintonizar simultáneamente en Cable Claro, Canal 67, y Cable Tigo, Canal 67. Hoy tenemos la visita de un personaje, un analista político, un miembro del FMLN. Además de eso, también es miembro de la Resistencia Nacional, y nos visita en esta entrevista el señor Eugenio Chica. Bienvenido, Eugenio. Gracias por estar aquí en Café con Pan. Muchas gracias, Mauricio, por esta oportunidad. Es importante poder contribuir a la democratización del país y este programa está haciendo lo propio. Gracias por la oportunidad. Estamos a la orden. Coméntenos, usted es miembro de la Resistencia Nacional, Resistencia Ciudadana. Por supuesto. Y miembro también del FMLN. Del FMLN, fundador del FMLN. Además de eso, fundador de los macizos con Chafí y Ramiro y toda esa gente, ¿va? Sí, Medardo. Me estaban diciendo que Dagoberto Gutiérrez está un poco mal de salud. Vi algo de eso en redes, de que está delicado de salud. Pues Dios quiera, Dios le dé fuerzas. Le mandamos un saludo y que se recupere pronto, pues primero Dios, para que salga todo bien. Sí. Porque él se cuida mucho, él siempre ha cuidado mucho de su salud, entonces yo esperaría que nuevamente pues sepa salir adelante. Bueno, comencemos. Como miembro del FMLN, ¿usted no está buscando una candidatura dentro del partido, don Eugenio? Yo creo que la labor de quienes hemos estado en el gobierno anterior y de los líderes históricos del FMLN es contribuir a que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de liderar el país. A nosotros lo que nos toca es acompañarles. Yo no estoy aspirando a ninguna candidatura, más bien creo que mi función es contribuir a la formación de esas nuevas generaciones, contribuir al debate político del país, asesorar a las fuerzas políticas desde la oposición que quieren contribuir con rescatar la soberanía, la democracia de este país, la institucionalidad, la constitucionalidad del país. Esa es nuestra función, poder contribuir. Y hay una generación joven en este caso que tiene capacidad, tiene interés, tiene dinamismo, pues entonces tenemos que contribuir con ellos. Usted está en esta sociedad ¿cómo le llaman? Resistencia Ciudadana, y están proponiendo y apoyando a don Jovel Sánchez. Yo creo que lo que ha ocurrido desde las organizaciones de la sociedad civil, yo creo que esta es una situación muy interesante, es que por primera vez después de 4 años del gobierno de Bukele, ha habido una coincidencia de organizaciones de la sociedad civil, de partidos políticos de oposición y de movimientos populares. Ese asocio, ese entendimiento, ese acercamiento ha permitido que también por primera vez los partidos, después de 4 años, se abran a la posibilidad de recibir candidaturas ciudadanas. De esa manera, por ejemplo, en este momento político ya están en el ambiente 2 importantes candidaturas de la sociedad civil. Una candidatura, en este caso, es que la asumió Nuestro Tiempo, propuesta por organizaciones de la sociedad civil, en este caso de Sumar fue quien la promovió, la candidatura de Luis Parada y Celia Medrano, que son excelentes personas, y de la misma manera ha sido lanzada la candidatura de Jovel Sánchez, y yo tengo la expectativa de que esta capacidad de propuestas de la sociedad civil contribuya a que los partidos se abran a la sociedad. Yo he insistido desde un principio, he sido muy claro en mi planteamiento desde un principio, que en este periodo no tiene perspectiva definitivamente ni una candidatura del Frente,
ni una candidatura de Arena, ninguna perspectiva. Y lo he dicho con claridad, es gastar pólvora en sope una candidatura del Frente, una candidatura presidencial, o sea, no de Arena. ninguna posibilidad de llegar a un segundo lugar, por ejemplo. O sea, lo que se debe de hacer es centrar el esfuerzo nacional en una sola candidatura desde la oposición. Sí, todavía hay tiempo. ¿Cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, yo he conversado con varios partidos de la oposición y la figura que surge y que hay interés desde varios partidos de la oposición es, bueno, el panorama va a estar planteado a 3 bandas. Desde la oposición, el Frente, mi partido, ya lanzó la candidatura del Chinito Flores, que es una excelente persona, fue un excelente alcalde, fue muy buen diputado, es una buena figura, pero el tema político es la inconveniencia de que sea candidato en momento en que necesitamos unificar a la oposición. De la misma manera, todo apunta a que Arena va a lanzar una candidatura, todo apunta a eso. Y en tercer lugar, pues, Luis Parada y Celia Medrano han surgido como una iniciativa de un sector de la sociedad civil. Entonces, todo apunta a que vamos a una elección a 3 bandas desde la oposición. ¿Qué se puede hacer respecto a la pregunta que tú haces, Mauricio? Lo que se puede hacer es dejar un par de meses, julio, agosto, dejar rodar estas 3 candidaturas, que cojan cuerpo en la sociedad. Antes de inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral, porque tenemos hasta en agosto, 18, tengo entendido. No, 26 de septiembre empiezan los procesos de inscripción de candidaturas hasta el 26 de octubre. Es el periodo de inscripción de candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral. Y hay en ese sentido varios tiempos en los que todavía se puede alcanzar unidad. Hay 3 tiempos de unidad. Ojo, 3 tiempos. El primer tiempo inicia cuando este 20 de julio los partidos, de acuerdo a la ley y a la última reforma que ha habido, que pidió el tribunal de que se ampliara el plazo para las primarias, ya a partir del día 20 sabremos cuáles son las candidaturas que van a estar en el ruedo desde la oposición. Y todo apunta, digo, a que serán 3, la del Frente que ha sido lanzada, la de Nuestro Tiempo y todo apunta a que Arena hará lo propio. Tendremos 3 candidaturas. ¿Arena podría tomar la candidatura o no sé, candidatura de Joel Sánchez? No sé, ellos valorarán. Yo siempre he preguntado aquí han venido diputados y miembros. Así es, pero eso solo Arena lo podrá responder. O sea, no puedo, estando desde fuera de ellos, responder por ellos, pero bien, lo que me queda claro políticamente es que habrá 3 bandas de competencia desde la oposición. Hoy por hoy así está. Así parece. Puede haber más, porque tenemos podría. país. Sí, podría, por eso digo, pero aparentemente será a 3 bandas. Vamos a ver. Okay. De todas maneras, a partir del 20 de julio, ya sabiendo cuáles son las apuestas y si son 3, si son 4, son 5, a partir de ese momento corren los tiempos, corren las encuestas y lo que pueden perfectamente los partidos políticos, algunos lo han expresado, entiendo que Arena lo ha estado discutiendo, es la posibilidad de que la figura que gane más simpatía en la sociedad, en esa se concentre el respaldo de la oposición. ¿Y eso se puede reflejar en alguna encuesta que podría salir? Es que siempre van a haber encuestas, la U que está encuestando, Fundaungo ha estado haciendo lo propio, LPG de la prensa gráfica hace lo suyo, o sea, hay distintos instrumentos de medición. Yo personalmente creo en las encuestas, creo que son un excelente instrumento para medir las tendencias en la sociedad, son herramientas científicas muy útiles, perfectibles, mejorables, etcétera, pero son muy útiles, pero a lo que me quiero referir es, hay un primer tiempo entre el 20 de julio y el 6 de septiembre, para, de acuerdo a la tendencia de las encuestas, poder concentrar el respaldo de la oposición en torno a una sola candidatura que refiera la posibilidad de enfrentar con ventaja a Bukele. Y luego viene un segundo tiempo. El segundo tiempo es que también ya inscritas las candidaturas después del 6 de septiembre,
y hasta el 26 de octubre, que es cuando termina el periodo de inscripción de candidaturas, todavía pueden haber entendimientos políticos, ya no coaliciones, ojo, ya no coaliciones, pero sí entendimientos políticos, y esta elección tiene la característica de la inconveniencia de las coaliciones entre fuerzas principales. ¿Por qué la inconveniencia? Porque ni Arena tiene interés en una coalición, para el Frente eso no es posible, y nuestro tiempo ha expresado... ¿Por qué no es posible para el Frente eso? Por un tema de resolución de convención, y Arena también lo ha decidido en sus eventos internos. O sea, el soberano en cada uno de esos partidos, el soberano que son sus convencionistas, le han dado mandato a su autoridad de que en el caso de Arena no se debe coaligar con el Frente, y en el caso del Frente no se debe de coaligar con Arena. Tampoco, no es necesario. Únicamente basta con dar señales. Basta dar señales nada más. ¿Cuál es la señal? Miren, la candidatura más relevante es aquella, le doy poco perfil a la mía, si es posible la retiro. Pero hablando con conocimiento de causa, don Eugenio, ¿cree que el Frente pueda declinar la candidatura del Chelito Flores? Bueno, es un tema que tiene que discutir las autoridades de mi partido, lo tienen que discutir. Yo lo he dicho francamente desde esta perspectiva. Si el FMLN queremos reivindicarnos ante la sociedad, el FMLN queremos reivindicarnos, tenemos que deponer el interés partidario para pensar en función del interés nacional. Si queremos reivindicarnos ante la sociedad, si queremos la terquedad de que aquí pues no importa lo que ocurra, pero con que saquemos 4 diputados, con eso nos conformamos, eso es respirar, pero no es contribuir. Yo creo que lo que el país necesita es un verdadero esfuerzo, es un verdadero compromiso, es una contribución desinteresada desde el punto de vista partidario y centrada en el interés nacional. Y el interés nacional, ¿qué es lo que requiere? Rescatar la institucionalidad, rescatar la constitucionalidad del país, rescatar la democracia, y eso solo se puede hacer con una oposición que marche unida en una misma dirección. Ok, de acuerdo, vamos a seguir conversando después del corte, don Eugenio. Chicas, gracias por estar aquí en su programa Café con Pan, y usted, amigo televidente, no nos cambie porque ya regresamos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Continuamos con ustedes, amigo televidente, aquí en su programa Café con Pan, conversando con el ex magistrado, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro correligionario del FMLN, y además de eso también miembro de lo que es la Resistencia Ciudadana. Hemos escuchado por ahí que dentro de los partidos de oposición, país parece que tiene un problema de que no le quieren entregar una resolución de la comisión electoral. ¿Tiene algún conocimiento usted de eso, don Eugenio? No conozco el detalle de cómo lo han tramitado ante el Tribunal Supremo Electoral. Yo lo que les he hecho el llamado a país es que deben de unificarse, o sea, porque en realidad lo que ellos tienen es un problema interno, hay grupos que han estado en disputa, y yo creo que en este periodo político en el que estamos hay que deponer en ese sentido ese tipo de conflictos internos, unificarse. Yo creo que los dos grupos son valiosos, tanto Cardona, que ejerce un gran papel en la labor organizativa a nivel nacional, como Roy García, que me parece que es un rostro, él ha contribuido, Canjura en el marco nacional. Alex es una persona valiosísima, trabaja el tema de organización, son personas de trabajo incansable, o sea, no me imagino a país sin Alex, y no me imagino a país sin Roy tampoco,
¿Por qué? Porque Roy es el fundador de ese O esfuerzo. sea, que Y además... usted está de acuerdo que Roy García vuelva otra vez porque tengo entendido Lo que estoy de acuerdo es que ellos resuelvan sus problemas. O sea, este no es un momento de dividir a la oposición, a ninguno de las fuerzas de oposición, sino en unificarse. Quien tenga la razón y quien no la tenga, desconozco y no me atrevo a incursionar en ese aspecto. Lo que sí sé es que tanto Alex como Roy son dos personas valiosas en el esfuerzo de la oposición. Ellos son artífices del diseño de ese esfuerzo político de país y pues tienen que hacer el esfuerzo por entenderse. Yo se los he dicho clara y directamente en ese sentido, que no creo en las divisiones en este momento en la oposición. Creo que lo que se debe de hacer es deponer los intereses particulares, unificar los esfuerzos. ¿Por qué? Porque aquí hay solo un adversario común, que es Bukele. Y los demás partidos que son aliados del presidente Bukele, como el PCN, Gana, Fuerza Solidaria. Bueno, CD. ellos tendrán lo que cosecharon en ese sentido, pues porque en definitiva creo que no se esperaban este paquete de reformas que ellos mismos han cohonestado y que son reformas que van a dar al traste con buena parte del sistema de partidos políticos. Y afligidos. Pero apoyaron eso y no dijeron bu. No, yo creo que fue y no dijeron bu. un aplauso amargo, digo yo. O sea, pienso pues. O sea, un análisis. yo creo que el tema es que este gobierno está destruyendo el sistema de partidos políticos, la representatividad democrática en el país. Vamos avanzando a un partido dominante en ese sentido. Eso no le ayuda a la democracia en el país. A un partido dominante, a un partido, difícilmente sea un partido único, difícilmente, o sea, porque ¿por qué razón? Porque no va a desaparecer en esta elección ni el Frente, o sea, el Frente, tenemos un capital electoral muy importante. Arena de la misma manera tiene una base histórica y por lo tanto pues o el voto así es. Entonces eso, además, tanto el Frente como Arena pues estamos obligados en el caso del Frente a dar una batalla fuerte en el tema legislativo y municipalista. O sea, hay que dar la batalla, aunque uno sabe que el diseño de la reforma electoral ha sido planteado precisamente para concentrar más poder en Bukele. Hablemos de la reducción de municipios, don Eugenio. ¿Cuál es su análisis? ¿Cuáles sus observaciones con referente a esta ley especial de reducción de municipios de 262, que hoy son distritos, a 44 municipios? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, esta es una de las reformas, me parece, mejor estructuradas del bukelismo, lo cual no quiere decir que sea buena, ojo. O sea, es una de las reformas más estructuradas, perversas, que el bukelismo, y no es improvisada. Ojo. ¿Pero será iniciativa del presidente Bukele o será a recomendación de sus asesores? El que decide es Bukele. El tomador de decisiones es Bukele. No importa si alguien lo entuturutó o no, el que toma las decisiones y el que tiene en la debacle que tenemos el país es Bukele. No hay nadie más responsable que Bukele, tan siquiera su partido, porque él y su familia son los que toman las decisiones de lo que se hace en este país. ¿Por qué digo que esta decisión de reducir los municipios es una decisión calculada, coherente, pero perversa? Estratégicamente, a conveniencia política. No, o sea, con una conveniencia estratégica que ellos la venían trabajando con tiempo. Uno, por ejemplo, ellos hace rato, desde el inicio de su gobierno, dieron el primer paso, que fue disolver el FIDL. ¿Qué hacía el FIDL con el desarrollo local? El FIDL era la cartera técnica que trabajaba todos los proyectos. El concepto de desarrollo local en materia técnica y financiera lo trabajaba el FIDL acompañando el desarrollo local. Entonces, ¿qué hizo este gobierno? Desde un inicio le voló la cabeza al FIDL y dejó
al municipalismo, O sea, si que en el FIDL instrumento... hoy por hoy solamente es un cascarón. No existe. ¿Ya no existe? No, ¿Y lo la que ministra no, de ese es el Desarrollo? Ministerio de Desarrollo Local, Ok. que es una cosita que está por desaparecer también, Vaya. que tiene 5 milloncitos de presupuesto y nadie sabe qué hace en el país. Por eso digo, las capacidades del FIDL fueron cercenadas y el FIDL desapareció. Punto 1. Un tiempecito después arrancaron el otro brazo. ¿Cuál fue el otro brazo? El ISDEM. Ya lo disolvieron hace ratos, este gobierno. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Económico Municipal. ¿Qué hacía el ISDEM? El ISDEM es el que formaba a los consejos municipales, a los alcaldes, a los... Los capacitaba. Los formaba, los capacitaba, pero el el ISDEM contribuyó a todo el desarrollo de las microrregiones, los asocios intermunicipales, la relación de los municipios con las comunidades. El ISDEM acompañó todos esos procesos de formación, de capacitación, de desarrollo desde la base. Lo volaron. Tercer paso, se volaron el FODES. El FODES, que del 10% que el mismo Bukele, siendo alcalde, había proclamado y defendido el 10%, y había defendido la importancia del 10%, él le mete el puñal en la espalda a los municipios y lo baja a 1.5. Entonces, son esos 3 pasos anteriores, por lo tanto, que lleguemos hoy de 262 a 44, y eso no es sorpresa. ¿Por qué? Porque ya venían trabajando la destrucción. ¿No habrá una especie de cubrir una probable derrota electoral de los municipios? Esto tiene implicaciones electorales, pero más que las implicaciones electorales, tiene implicaciones estratégicas para el desarrollo del país. Por ejemplo, en el momento en que el mundo, Naciones Unidas y toda América Latina trabajan por la descentralización y el fomento de las capacidades locales, dando a los gobiernos municipales más atribuciones, más recursos, mayor capacidad, todo eso, el momento en que el mundo va en esa dirección, Bukele va como el cangrejo en sentido contrario, quitándole poder, quitándole atribuciones, quitándole funciones a lo local. ¿Por qué? Porque en su megalomanía de centralizar más poder, él no quiere que ningún reyesito en lo local tenga poder, y él quiere concentrar todo el poder político del país y el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo les digo, mi departamento, Cuscatlán, ¿qué barbaridad han hecho? Si Cojute no podía atender como municipalidad, como alcaldía, las necesidades de los cantones de Cojutepeque, ¿cómo va a resolver Cojute las necesidades de la pobrería de los 11 municipios que le están adosando a Cojutepeque? Además de Cojute, o sea, que el distrito va a ser 12. 12, y 4 quedan al norte con Suchitoto. Entonces, pero que no es más grande San Pedro Perulapán que Suchitoto. Igual es más grande, igual tiene mejores capacidades Antiguo Cuscatlán, y sin embargo lo están poniendo bajo Nuevo Cuscatlán. Todo el mundo dice es político. ahí va a ser un choque de trenes entre la Milagro Navas y la Michelle Sol, ¿verdad? La ministra. Sí, pero o sea, el tema es porque ellos van a recoger todo su voto. O sea, ¿cuál ha sido el sentido? Que para derrotar a Milagro lo que han hecho es formar la vaca con el resto de municipios para juntar todos sus votos. O sea, en realidad esa es la jugada de ratón en términos electorales, pero es una jugada de ratón, es una jugada sin sentido. ¿Por qué? Porque, y no es por insisto, el tema de nuevas ideas no es el tema exactamente, ese es el de los diputados, el tema electoral municipal no. El tema de ellos es concentrar recursos, mayor poder político en Bukele. No les interesa a la gente. ¿Por qué? Porque Bukele no conoce el país. O sea, cuando Bukele ha recorrido los 262 municipios del país, siendo alcalde, siendo candidato presidencial, siendo presidente, nunca. Bukele no conoce, ni cuando era joven recorrió el país. Él no conoce la realidad de cómo vive la gente. Bukele conoce el país por medio de su celular, por medio de su ordenador,
nada más. Él no sabe cómo vive la gente. Entonces, por lo tanto, lo que él necesita en su megalomanía es concentrar más poder político, ser él y sus equipos y su familia quien dice esto se hace o esto no se hace. O sea, es un sultanato el que está construyendo de esa manera. Es el sultán el que toma las decisiones. Únicamente. Ahí Únicamente, no hay democracia, ahí no hay. O sea, no hay por ni ejemplo, sugerencia. Entonces, y la gente sabe, por ejemplo, que de los 56 diputados que tiene Bukele en la Asamblea Legislativa, de los 56 propios, solo 8 tienen posibilidad de hacer prensa, solo 8. Nada más, son los rostros que conocemos. Los mediáticos. Es que son los que han sido autorizados, los que son ungidos para hacer prensa. El resto solo sirve para puchar el botón, para dar retweet y para pasar alabando al sultán. En otras palabras, estos 8 diputados y diputadas son los que se van a reelegir entonces. No, o sea, ellos tendrán los votos que tendrán, pero digo, lo que la gente conoce, solo son 8, lo demás es totalmente... Y ahí salió un diputado de Cuscatlán, por cierto, de apellido Hernández, creo. Totalmente, bueno, yo no sabía que existía. Por eso digo, entonces, esa es la visión de Bukele, o sea, la imagen legislativa que tenemos es lo que Bukele decida, o sea, todo, por ejemplo, ¿qué iniciativas de ley ha presentado por su propia partitura nuevas ideas? Ninguna. O los alcaldes de nuevas ideas, ninguna. O sea, en ese movimiento no se mueve una hoja, sino es Bukele y su familia quienes dicen esto se va a hacer. Bueno, y entre la familia está Savisabla, que es el presidente del partido. Pues siempre es la familia, por eso digo, es la familia. Correcto, entonces... La familia. Pero, bueno, una pregunta que me gustaría que usted se le explicara al pueblo salvadoreño. ¿Cómo se explica a usted la enorme popularidad que tiene el presidente Bukele? Si cualquier presidente o cualquier funcionario electo por elección popular tiene desgaste político natural y el poder desgasta naturalmente y el poder total desgasta totalmente. ¿Cómo es que mantiene esa imagen, esa popularidad? La gente agradece dos cosas. Nuestra sociedad es agradecida. Agradece el manejo del tema de la seguridad pública, o sea, y la gente no ve más allá del logro aparente. Por ejemplo, en materia de seguridad pública, la gente agradece el espacio que tienen las comunidades de poder vivir con un rango de seguridad. Ya la gente no mide qué tan seguro, qué tan sostenible en el tiempo es en esa estrategia. ¿Por qué? Porque Bukele lo que ha hecho es represar, ojo, represar, es como una represa. Represar la criminalidad, contenerla, represarla, encerrarla. ¿Cuánto tiempo la va a mantener ahí? Probablemente hasta que llegue la elección del 2024. ¿Por qué? Porque eso jurídica, política, económicamente es insostenible esa estrategia. Es insostenible. Por ejemplo, la maquinita que genera nuevos delincuentes, nuevos problemas en el país se llama pobreza. La crisis económica se está profundizando. ¿Qué hace este gobierno, por ejemplo, con todas esas criaturas que han quedado abandonadas en las comunidades pobres que estaban infectadas de pandillas? Ahí está la maquinita de la pobreza. ¿Cuáles son los programas de prevención para atender ese tema? Si la economía no está generando empleo, si la economía no genera desarrollo, si la economía genera alto costo de la vida, si la economía no genera oportunidades, si no hay programas de prevención, ¿qué nos asegura que el fenómeno económico y social que generó el problema de las pandillas no va a seguirse reproduciendo en la sociedad y seguir generando ese problema como ocurre en Guatemala, en Honduras? O sea, represar, contener el problema no es la solución. Claro, la gente agradece la oportunidad de poderse desplazar con seguridad y eso genera bonitos números en las encuestas y electorales. Entonces, y de la misma manera, por ejemplo, la regalía de los $300 durante la pandemia, la regalía de la Chivo Wallet y el dinerito, los 30 pesos, la gente agradece esas cosas, pero la gente no está viendo más allá.
Pero yo creo que hay un cuadro que ya está cambiando en el país. En la medida que la gente tiene tranquilidad en las comunidades, porque eso hay que reconocerlo, hay tranquilidad en las comunidades, temporal, no sabemos por cuánto tiempo, pero hay tranquilidad, es un buen dulce. Entonces, en esa medida la gente ha empezado a ver el entorno, ha empezado a buscar trabajo, ha empezado a buscar oportunidades y no las encuentra. Ok, don Eugenio, vamos a un siguiente corte. Usted, amigo televidente, no nos cambie, síganos sintonizando. Estamos conversando con don Eugenio Chicas, analista político y miembro del FMLN y también de Resistencia Ciudadana. Ya regresamos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigo televidente, por continuar con nosotros. Seguimos conversando con don Eugenio Chicas, un analista político que se aprende mucho con él. Y la pregunta siguiente es, ¿cómo analiza usted la reducción de diputados? Y yo, a través de una investigación periodística, hablaba con uno de los dirigentes del FMLN y me manifestaba que ellos también están aspirando a por lo menos mantener o sacar los mismos 4 diputados. ¿Qué opina usted de eso, don Eugenio? Yo creo que es necesario que la oposición haga una reflexión del escenario al que vamos en esta elección con las últimas reformas. El 15 de marzo se dio un hecho importante y es que el desmontaje, la voladura, dinamitaron el 291A, artículo 291A, que era el artículo que en cualquier país democrático existe, que es el que impide que a un año de una elección no deben de haber reformas electorales sustantivas que afecten la competencia. El 15 de marzo el buquelismo rompió esa barrera y a partir de ahí han hecho las reformas que han hecho. Esas reformas lo que van es encaminadas a concentrar mayor poder político. Nuevas Ideas tiene el problema, como yo le digo a la gente con mucha claridad, y si Nuevas Ideas y Bukele están tan seguros de las encuestas, ¿por qué razón están manoseando tanto el sistema electoral, promoviendo reformas para de manera atropellada concentrar mayor poder político? ¿Qué aflicción podría tener un presidente y un partido que goza del 90% de apoyo en las encuestas? Porque yo creo en las encuestas, ¿Cuál es el problema? Es que el problema es otro. El problema es el siguiente, que no toda la gente que opina en las encuestas vota. Ese es el tema, o sea, y votan ni para un lado ni para el otro. No por ejemplo, ni a favor, pongo ni el caso, los 2 mejores momentos políticos de Bukele fueron 2019 y 2021, porque no tenía el desgaste que normalmente acumula un gobierno. Y él sigue manteniendo números altos, pero en aquel momento él ya tenía el 93% de popularidad. ¿Qué pasó en el 2019? Con ese 93% de popularidad, primero votó menos gente, votó solo el 51.8% del padrón. Es la elección en los últimos 20 años en que votó menos gente. ¡Qué extraño! Y si Bukele es tan popular, ¿por qué no salió la gente arrolladoramente a votar por él? Pero el 93% lo apoyaba, pero no salió a votar. Solo salió a votar el 51.8%. ¿Cómo se explica? Y de ese universo, el padrón era en ese momento de 5.2 millones de electores, 5.2 millones. ¿Cuántos votos sacó Bukele? 1.4 millones. ¿Cuánto es eso del padrón? El 27%. Y si el 93% lo apoyaba, ¿por qué ese 93% no se convirtió en votos y solo se convirtió en el 27% de votos? Vámonos al 2021. Pasó exactamente lo mismo el 2021. Él tenía una arrolladora ventaja en ese momento del 83%, y sin embargo de un padrón de 5.3 millones solo salió a votar el 50.2%, y de eso aún bajó más todavía. Es normal en una legislativa y municipal que fue la del 2021, es normal que vote menos gente, no quiero cargar ese dato, pero ¿cuánto sacó Nuevas Ideas y Bukele? Bajaron de 1.4 millones, de 1.400.000 votos a 1.200.000, y eso fue el 22% del padrón. O sea, ¿cómo es que no logran? Porque la encuesta
no mide solo a los que votan, la encuesta mide a la sociedad. Y el 93% de la sociedad en el 2019 apoyaba a Bukele y solo el 27% le dio el voto, y en el 2021 el 83% de la sociedad apoyaba a Bukele, su movimiento, y solo le dio el voto el 22%, con 1.200.000 votos. Incluso, un dato, yo reto a cualquiera que lo quiera ver, sacó más votos Salvador Sánchez Serén cuando fue electo presidente que Bukele cuando fue electo presidente. ¿Tanto así? Sí, sí. Increíble, Sí. ¿eh? Así, o sea, nos están vendiendo publicidad. ¿Será por eso que quizás están promoviendo el voto en el exterior? Y hablemos del voto en el exterior, don. Es por una cuestión sencilla. Donde más desgaste tienen nuevas ideas, y ellos lo saben, y Bukele, es en el Gran San Salvador, en el departamento. ¿Por qué? Es donde más está impactando violaciones de derechos humanos, el régimen de excepción, la economía, todo eso. Entonces ellos saben que aquí han perdido mucho voto, entonces por eso, de manera mañosa, han montado el voto del exterior. ¿Cuántos han perdido según su análisis? No sé, no, es muy difícil saber eso. Pero saber eso solo no se puede saber, eso solo la elección lo va a determinar, y yo creo que El Salvador va a reflejar un problema parecido al de Guatemala. Guatemala, que ha mostrado que hay mucho voto oculto. La gente por miedo, y usted mire, no, Bukele. Mire, ¿y usted qué le parece? Bukele. O sea, la gente por el miedo al régimen de excepción, la gente por simpatía con algunas cosas, la gente por tranquilidad del tema de seguridad. Lo primero, dice, aquí hay que persinarse a tiempo, y si va a caer un rayo, pues lo mejor es persinarse, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está ocurriendo, y debe de haber un voto oculto. Guatemala sí lo expresó. Por ejemplo, ¿en qué encuesta de Guatemala Bernardo, el candidato de Semilla, apareció alguna vez en quinto, en sexto, en séptimo, octavo lugar? En ninguna. Y quedó en segundo lugar. ¿Son malas las encuestas? No son malas las encuestas. El tema es que la sociedad ha aprendido a manejarse, a ocultar sus malestares, sus preferencias, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que le dicen a la gente en el ordenamiento de San Salvador, mire, usted le van a quitar el puesto de la calle, ya no va a poder vender, y usted, no, hemos consensuado, estamos de acuerdo. Y uno ve por bajo los ojitos de cangrejo. O sea, la gente, no, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque sabe que si no, por miedo, el régimen de excepción. Entonces, ¿estás de acuerdo con que te quiten? Sí, estoy de acuerdo, estoy feliz, casi a gusto me voy para mi casa. No le voy a dar de comer a mis hijos, va a ser una tragedia, pero voy a gusto. El aplauso de los alcaldes y diputados cuando redujeron las alcaldías y también los diputados, algo así. Sí, ese es el tema, o sea, por lo tanto, yo creo que en este tema de la elección de diputados y alcaldes, la gente está preocupada, pero no lo va a expresar. Y digo, ¿cuál es el problema exactamente que tiene Nuevas Ideas y Bukele? Que ellos saben que ese montón de simpatía que reflejan las encuestas no se traduce mecánicamente en voto, como lo reflejó su realidad de 2019 y 2021. Y yo reto, estos son datos públicos, el que solo el 27% del 93% que decía que apoyaba a Bukele le dio los votos. Pero hoy las elecciones se dividen en dos fechas: presidente, diputado, alcaldes y parlacen. 4 de marzo y una tontería, realmente esa división es una tontería. Guatemala, desde la reforma del 85, cada 4 años hace una elección, 9 millones de padrón electoral, y se hace en un solo día toda la elección: presidente, diputados, alcaldes, parlacen, en un solo día, desde el año 85. Desde el 85, que fue la reforma. ¿Puede haber alguna interpretación de que porque los alcaldes no han hecho obras, los actuales alcaldes no han hecho obras? Lo que Bukele, el haber separado, como yo le dije al tribunal, hicieron mal en separar esa elección de esa manera. Yo se lo he señalado al tribunal, yo tengo comunicación con todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
porque soy consultor en temas electorales y nos vemos en los eventos internacionales. Les dije oportunamente, esa es una mala separación. Primero, no era necesario separar. Y pongo el ejemplo, ¿quiénes tienen elecciones generales en Centroamérica? Guatemala, con un padrón mayor. Honduras separa las elecciones. Guatemala separa las elecciones. Costa Rica separa las elecciones. Es elección general. Panamá, cuando se para, cada 4 años hace elecciones, una sola elección, se ahorra dinero. ¿Es primera vez que se va a dar esa separación? No, ya se ha dado la separación, pero digo, ¿cuál es el tema? Que si de separar se trataba, la lógica en términos de mecánica electoral era juntar, como lo hizo Colombia, porque Colombia separa las elecciones, presidente con alcaldes. ¿Por qué razón? Porque la presidencial jalona a la elección municipal, que va a estar muy deteriorada. Y diputados con Parlacen, porque el Parlacen no es muy reconocido, todavía lastimosamente. Sí, no, pero aquí va presidente, diputado. Por eso digo, lo que estoy diciendo es que lo debieron de haber hecho como te lo estoy expresando. Okay. O sea, si se quería mejorar la elección, se tenía que hacer presidente con alcaldes en una misma fecha de febrero y asamblea legislativa con Parlacen, porque son elecciones legislativas. Porque de esa manera la asamblea legislativa jalona votos para Parlacen, porque ¿qué interés va a tener para esta sociedad? Se los pongo así. ¿Qué interés va a haber para esta sociedad votar el 3 de marzo Parlacen y consejos municipales? ¿Qué hacen? ¿Qué obras van a hacer? Probablemente baje. Ese es el punto, por eso esa fue una mala separación. Lo idóneo era una sola elección, como lo hace Guatemala, como lo hizo Honduras, como lo hizo Panamá, una sola elección. Eso era lo saludable. Y si de dividir se trataba, bueno, lo que podían haber hecho es juntar presidente, como lo hizo Colombia, con consejos municipales, porque la presidencial jalona el interés de la gente para votar por las alcaldías. El riesgo que tenemos es tener una elección muy deslucida el 3 de marzo. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Puede ser hasta la mitad de lo que pueda votar en la presidencial. Sí. Hablemos del voto del exterior, don Eugenio. Bueno, el voto del exterior me parece es una novedad, lo que quiere hacer el gobierno, me parece que... Ya estaba, porque venían a votar por eso digo, una novedad el hecho de implementar mecanismos tecnológicos como es el voto por internet y el voto electrónico. Yo creo que se está gastando demasiado dinero en algo que puede dar pobres resultados. A mí me tocó trabajar, acompañar los procesos. Los únicos 2 países de América Latina que tienen voto por internet solo es México y Panamá. En su momento, como consultor, a un equipo nos tocó acompañar esos procesos. En el caso de México, por ejemplo, México trabajó el voto electrónico, el voto por internet durante 6 años. 6 años de trabajo para lograrlo. Panamá lo hizo durante 4 años, aquí lo quieren hacer en 8 meses. O sea, ese es un tema muy arriesgado. Han seleccionado, lo voy a decir con mucha franqueza, me parece que la decisión del tribunal de seleccionar a la empresa española Indra es una buena decisión, es una excelente empresa. Una empresa muy prestigiada en el mundo. Pero ¿tiene algún señalamiento? Sí, eso es normal en las empresas que hacen elecciones, siempre ocurre algún señalamiento, pero digo, es una empresa muy robusta. Bueno, es la empresa que hace las elecciones en Colombia, o que hace elecciones en Argentina, por ejemplo, que hablamos de padrones de 30 millones de personas. O sea, creo que el tema no está ahí, el tema está en el corto tiempo y en la cantidad de recursos que estamos gastando en eso, y el problema es que el riesgo es que al final el resultado sea muy bajo. México, por ejemplo, en México es necesario empadronarse para votar en el exterior. De unos 25 o 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, no se sabe si son 25 o 30, es un montón. De esos se empadronaron 11 millones. 11 millones dijeron, aquí estoy, quiero votar. Eso es empadronamiento. ¿Y el salvadoreño se ha empadronado? Y de esos 11 millones, ¿cuántos votaron? 300,000. Ese es el riesgo. ¿Cuánto es lo que espera según sus cálculos? No se sabe. Eso, por ejemplo, en principio, en el exterior hay
700,000 personas que tienen DUI vigentes y DUI vencidos. Pasaportes no sabemos cuántos hay. Ese es el problema. Por ejemplo, desde el año 82 a la fecha, Migración ha extendido 2.4 millones de pasaportes. ¿Cuántos de esos viven normalmente en el país y cuántos de esos están en el exterior? Estamos hablando de no que sabemos. pueden votar con pasaporte vencido, tienen 30 días para votar electrónicamente. Por eso no se sabe. Yo lo que me temo es que habrá una baja participación. O sea, en el exterior nosotros tenemos más de 3 millones de salvadoreños. Más de 3 millones hay en el exterior. Solo en Los Ángeles, que es la que concentra más población, hay cerca de 1 millón de salvadoreños. Pero me parece que la manera en que se ha gestado ese proceso no está bien hecho y no es culpa del tribunal, porque eso, la ley quien la hizo fue Nuevas Ideas y este gobierno. Ellos son los que la llevaron de esa manera a la Asamblea Legislativa, de manera tardía, de manera atropellada, de manera chapucera. Entonces, yo creo que no es el tribunal el responsable. Manifiestan el diputado del oficialismo de que ellos se dan por satisfechos si llegan a votar 100,000 salvadoreños en el exterior. Bueno, para la cantidad de recursos que se está gastando, creo que es una mala meta, o sea, una meta muy pobre. O sea, a mí me parece que en realidad... Que han votado 6,000 yo votos. creo, o sea, el éxito de ese proceso debería de ser, si en El Salvador vota más o menos la mitad del padrón electoral, en el exterior, debería de votar eso. 250,000, algo así. Así es, o sea, no, deberían de ser 350,000, porque solo los que tienen DUI y están en el exterior son 700,000. Solo los con DUI y más los pasaportes. O sea, para mí, para considerarse exitoso un proceso como en los millonadas que están gastando, no debería de tener menos de 500,000 de votos en el exterior para decir, bueno, esto es un éxito. Es un resultado exitoso. Así es, ¿por qué? Porque si hay cerca de 3 millones de salvadoreños en el exterior, que vote 500,000, pues sería bueno y es un paso. Vamos a ver. Bueno, entonces hay que esperar, pero ¿es legal eso de los 30 días que pueden votar electrónicamente? No, si es, o sea, la legalidad se la da la ley que se inventó y creó Nuevas Ideas. O sea, el tema es la viabilidad técnica. Yo eso se los he señalado al tribunal, pero no es un error del tribunal, es un error del gobierno. Por ejemplo, mantener abierta una plataforma digital por 30 días, primero, nadie lo hace en el mundo. Ningún sistema de voto electrónico mantiene una plataforma abierta por un mes por los riesgos que tiene eso de un hackeo. Es un error. Y luego, además, hay otro problema que tiene ese sistema. El error es que, por ejemplo, personas que tienen DUI en el exterior pueden votar por internet con el DUI y con el pasaporte vigente o vencido, ir a la máquina de votación de manera presencial el día 4 de febrero. Puede haber doble voto. O sea, ¿y todo el voto viene para San Salvador? Ese es otro error que les he señalado, porque esa es una medida fraudulenta, que ellos quieren cargar los votos en San Salvador. ¿Qué otra manera había de hacer eso? Sencillo. Si no se tiene claro dónde nació el portador de la identidad, vayámonos a la filiación materna o paterna. Del lugar de origen de la mamá, ahí se enviaban los votos. Si son de Morazán a Morazán, si son de Chalate a Chalate, había manera técnica de cómo ubicar esos votos en el departamento de origen de esa familia. Pero no, el tema político no es ese, el tema político es cargar los dados en San Salvador, que es el departamento que elige más diputados. Y es donde, presumiblemente, Nuevas Ideas y Bukele tienen mayor desgaste político. Ok. Bueno, don Eugenio, el tiempo aquí en televisión pasa volando, sobre todo cuando tenemos invitados como usted, que tiene gran conocimiento en el tema electoral. Y como siempre usted, amigo televidente, yo siempre les mando un mensaje de reflexión que dice así: hay que caminar por las calles de la vida con la ternura de un niño y la fuerza de un gigante. Pueblo salvadoreño, gracias por sintonizarnos, que Dios bendiga a toda esta nación salvadoreña. Tiene un minuto, don Eugenio, para dirigirse a la teleaudiencia y dar su mensaje de despedida.
Yo creo que este es un periodo donde la sociedad, a partir de la crisis que vive el país, más la crisis económica y social, debemos de asumir el reto, en primer lugar, de organizarnos en la comunidad, organizarnos en partidos políticos, organizarnos en movimientos sociales, en grupos eclesiales, donde se pueda, pero organizarse. En segundo lugar, expresarse y movilizarse. Ya estamos preparando la marcha del 15 de septiembre. Y en tercer lugar, participar en el debate de las redes sociales. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo televidente, y como siempre, deseándoles las bendiciones del Todopoderoso, toda esta bendita nación salvadoreña, y nos vemos en el próximo programa. Gracias por sintonizarnos. Finalizamos la entrevista Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.